Ahí va, ese lo empezó. Gracias, señor Google Meet 004, también conocido como ese. Bien. Bueno. Tema de hoy. Funciones como tipo. ¿Se ve bien la presentación? Por las dudas pregunto porque... Sí. Perfecto. Bien, porque no puedo ver la presentación lamentablemente y el chat al mismo tiempo. Así que voy a tener que guiarme por el sonido. Bien, la idea de hoy, o más bien de este segmento, es rápidamente ver cómo hacer para usar funciones, no solamente declarar nuestras funciones, sino también utilizarlas como variables y implementar una suerte de map y filter en Go, la cual sería la sintaxis para hacer ese tipo de cosas. Si vienen de Python, habrán visto algo sobre lambda, seguramente, funciones anónimas. Si vienen de otros lenguajes, bueno, ya puntualmente la mayoría tienen sus maneras. Go lo hace manejándolas como variables, parecido a lo que hace Python. Vemos acá en la diapo que tenemos la opción de definir dos funciones cualquiera y asignarlas como variables, al igual que hicimos con cualquier otro tipo, como sea entero o como sea string o slice o demás. Siempre podemos definir nuestras variables doble y cuadrado, que vendrían a ser funciones a las cuales podemos invocar tranquilamente como haríamos normalmente. Podríamos hacer doble paréntesis x. Bueno, esto sería el resultado, ¿no?, de aplicar esa función. Y así como podemos guardarlas, podemos pasarlas como parámetro, ¿no? En este caso, vemos la declaración de la función aplicar f, que recibe una función y un entero, y devuelve la aplicación de esa función para ese entero. ¿Sí? En la firma acá tenemos el nombre del parámetro f, func, lo que sea que reciba nuestra función y lo que sea que devuelva. En este caso tenemos una función que recibe un entero y devuelve un entero, igual que con doble y con cuadrado, por eso podemos aplicar la función doble y la función cuadrado a nuestra variable x, que en este caso podríamos definirla como 5, igual que como hicimos acá. Esto es básicamente algo sintáctico, ¿no? En nuestro caso, nuestra función aplicar f está devolviendo la evaluación de esta función que recibimos por parámetro, por eso también devuelve un int, ¿sí? Así que lo que estemos guardando en doble y en cuadrado va a ser, en este caso, el doble de x, que vendría a ser 10, y el cuadrado de x, que vendría a ser 25, si x vale 5, ¿no? En el primer ejemplo, nos estamos guardando la evaluación de las funciones doble y cuadrado. En este caso, estamos pasando nuestra función por parámetro para poder aplicarle a un mismo valor diferentes operaciones sin necesidad de tener que invocar a la función directamente. ¿Cuándo esto es útil? Bueno, esto es más o menos lo que les venía diciendo. Además de cuando esto es útil, más que nada map y filter, que vamos a ver más adelante, podemos guardar las funciones per se dentro de variables y pasar esas variables análogamente a como lo hacíamos antes a nuestra función aplicar f. Con la diferencia de que en vez de tenerlas definidas acá en nuestro archivo como doble y cuadrado, podemos definirlas como variables directamente de la siguiente manera, declarando su tipo, función, que recibe, que devuelve, y bueno, así como nosotros definimos este doble acá, vamos a ver después que podemos incluso definirla en este mismo cuerpo. Pero si queremos guardar esta función d y queremos aplicarla varias veces, en vez de llamarla doble, podemos pasarle la función d por parámetro a diferentes llamados, ya sea aplicar f o de otras funciones que apliquen otras cosas. Lo importante, más que nada, es que tengan la sintaxis clara. Esto probablemente lo van a utilizar, de hecho, definitivamente lo van a utilizar en iteradores de listas. Cuando la semana que viene creo que tienen que se presenta ese trabajo práctico, ahí van a tener que implementar un iterador que va a tener que recorrer todos los elementos de una lista y aplicarles una función, y esa función va a entrar por parámetro y va a ser una función genérica que va a hacer cosas. En nuestro caso, Disculpe, profe. Hay sí, algo que no estoy entendiendo muy bien, pero cuando lo iguala a doble o a cuadrado, se está refiriendo a las funciones que están al lado de la otra diapositiva. claro, exactamente. Este Ah, ok, doble que ok. está acá, estamos guardando en una variable llamada funcd a la función doble, que es una función que recibe un entero y devuelve un entero,
En este caso, esta variable es una variable que almacena algo que sea una función que recibe un entero y devuelve un entero. De esta manera estamos simplemente guardando una variable doble y cuadrado, que son las funciones que ya definimos antes, que ya son variables, que están viviendo ahí en el contexto de ejecución de nuestro programa original. Solamente los estamos guardando ahora con un nombre distinto. Entonces podemos aplicar nuestra función D, en vez de aplicar nuestra función doble. Este doble que está acá definido, ya sea con función D o con doble directamente, se va a comportar de la misma manera. La diferencia es que, bueno, nosotros podríamos, no sé, cambiarle el nombre, por ejemplo, o podríamos definir nuevamente más adelante una función anónima y no necesitamos definir este doble acá, sino que podemos definirlo directamente dentro del main y que esa función exista únicamente dentro del contexto del main. En este universo, doble solamente existe dentro del contexto global de ejecución, mientras que función D solo existe dentro del contexto de main. O sea, si tuviéramos una función que invoque a main, esta función D no la podríamos utilizar afuera de main. Que bueno, como el caso es main es medio confuso, pero si fuera otra función, tendría un poco más de sentido. Si eso está más o menos claro, veamos algún uso práctico, que es más o menos lo que les estaba comentando, filtrar y mapear cosas. ¿Sí? En el caso de que tengamos un slice y queramos hacer alguna operación con los elementos que están almacenados ahí adentro y guardar los resultados en un nuevo slice, o mismo podría modificar ese propio slice, depende de cómo queramos implementarlo. En el caso de un iterador, probablemente querramos modificar lo que tenemos. En el caso de un mapeo o un filtrado, seguramente querramos un nuevo slice. Y ejemplos podrían ser, bueno, multiplicar por 2, pasar de mayúsculas a minúsculas o viceversa, filtrar elementos que no nos interesan, como, no sé, los números que son pares, de un slice de números. Todo ese tipo de ejemplos ameritan el uso de pasar una función por parámetro, porque al fin y al cabo todos los casos se intentan hacer algo parecido. O sea, si bien en este caso quiero multiplicar por 2 o en este quiero pasar de minúsculas a mayúsculas, en esencia lo que quiero es dame un slice y a todos estos elementos hacerles algo. Y ese algo lo paso por parámetro para evitar repetir código. Si no, tendría que hacer una función que haga una función que reciba un slice de un tipo y haga todo esto. Una función que reciba un slice de tipo y haga todo esto. Yo podría hacer una función que reciba cualquier tipo de slice y cualquier tipo de función y aplique esa función a ese slice. Ese vendría a ser el objetivo final. Y acá está, bueno, el ejemplo de map. Y algo más o menos parecido a lo que les comentaba. En este caso vamos a tener una función map que, dado un input, en este caso enteros, un arreglo de enteros, y una función, va a devolverme un resultado que van a ser un nuevo slice con los elementos luego de aplicarles esa función. ¿Sí? Esta es la firma que tenemos. Nuestro input, un slice de tipo genérico, y una función que reciba ese tipo genérico del cual slice forma parte, y un b que vendría a ser el valor de retorno de mi función, que podría ser cualquier cosa. ¿Sí? Si bien podría ser nuestra función doble, que en este caso es pasar de un entero a un entero, también podría pasar que, no sé, quiero transformar un número en una cadena. Entonces necesito una función que pase de int a string. Entonces, mi tipo t va a ser entero y mi tipo b va a ser string. ¿Sí? B sería lo que devuelve mi función que voy a utilizar para mapear y t es el parámetro de qué tipo es. Y de esta forma logro hacer cosas extremadamente genéricas. ¿Sí? De entero a entero, de entero a string, de string a string, como que la imagen y dominio de mis funciones pueden ser cualquier cosa que yo defina. Y siempre mi función, bueno, en este caso las estoy definiendo aparte, ¿sí? Mi función doble o mi función sprint o mi función toLower, que son funciones que ya existen y cumplen con la restricción que yo le estoy diciendo a map. Mira, este map en particular va a recibir una función doble que recibe un entero y devuelve un entero. Y el input va a tener que ser de tipo entero, el primero. ¿Sí? Siempre input, fíjense, es int, y en este caso, que es un string, estoy pasando un slice distinto con strings. ¿Sí? Y análogamente podemos hacer lo mismo con filter. Para números pares o para números lower, acá hay una pequeña inconsistencia en el
definido de la función, esta es mayúscula, uy, me fui para adelante más, pero no importa. En esencia, filter hace básicamente lo mismo. ¿Sí? La única diferencia es que en lugar de guardar elementos transformados, lo que hace es filtrarme los elementos que no me interesan. ¿Sí? Si yo le paso una función que devuelve un booleano, una condición, fíjense que la diferencia en la firma entre filter y map es que este t que yo recibo, si bien es genérico, lo que sea que devuelva mi función va a ser siempre un booleano. O sea, yo no le puedo pasar una función a filter que no filtre. Entonces, no tiene sentido que no devuelva un booleano. ¿Sí? Y en este caso, spar, slower, son dos potenciales ejemplos. Sí es importante indicarle, bueno, cuál es el tipo que está recibiendo inicialmente. Esto no es realmente necesario, porque input ya sabemos cuál es el tipo, lo definimos acá. Pero en estos casos en los que usamos quizás funciones por parámetro y no está del todo claro al leer esta línea, capaz sí tiene sentido agregarlo para darle un poco más de claridad. Y todo esto para hablar ahora de funciones anónimas. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Ok, veo que ahí respondieron, así que estamos bien. Funciones anónimas. ¿Qué pasaría si yo necesito una función rápidamente definirla que haga una operación sencilla y no quiero ponerme a definir la función doble o la función cuadrado o lo que sea, o no quiero que esa función me ocupe espacio en el contexto de ejecución global, ponele? Bueno, puedo definir una función anónima que vendría a ser en análogo a los lambdas de Python, ¿sí? En donde defino una función que recibe algo, x, por ejemplo, de tipo entero, y me devuelve un entero, y ese cuerpo de esa función es lo que hace esa función. En este caso, devolverme x por x. ¿Cómo se llama esta función C? Que tiene un nombre feo. Escucho ofertas. ¿Cómo renombraríamos esta función para que tenga sentido? Ahí le pusieron. Potencia de 2. Potencia de 2 tiene sentido. ¿Qué estoy haciendo? Acá no estoy elevando al cuadrado, estoy haciendo x por x. Así, estoy cuadrado, claro. Ahí va, mejor. Potencia de 2 es como que demasiado verboso para mí. ¿Sí? Entonces, si bien estamos usando funciones anónimas y le podemos poner el nombre que queramos, igual tendríamos que mantener convencionalmente nombres potables. ¿Sí? En este caso deberíamos llamarla cuadrado. ¿Sí? Entonces, si aplicamos la función f y le pasamos esta función c, que tendría que ser función cuadrado, como hacíamos antes, podemos guardarla en una variable y pasarla, o podemos directamente pasar la función anónima por parámetro. ¿Sí? No hace falta pasar por este paso, en donde lo guardamos como una variable. Entonces, esto si lo extendemos a lo que vimos antes de map y filter, podríamos tranquilamente resolver un problema de mapeo en una sola línea, solamente definiendo nuestra función anónimamente de manera parecida a esta. Y acá la aclaración, función C es una variable de tipo función que recibe un entero y devuelve un entero. ¿Sí? Le pusimos X al nombre del parámetro, pero podría ser cualquier cosa. Y el cuerpo lo mismo, el cuerpo hará lo que sea que tiene que hacer. En este caso, fíjense que función C y esta función son distintas. Esta multiplica por 2, esta eleva al cuadrado, pero podría tranquilamente no tener esta línea definida acá y simplemente aplicar la f con nuestra función cuadrada. ¿Sí? Y nuestro i, bueno, es 5. Que nuestro aplicar f recibía un número por parámetro al cual aplicarle esa operación, ¿no? En este caso, aplicar f en ambos casos, bueno, acá me elevaría 5 al cuadrado y acá me multiplicaría 5 por 2. ¿Sí? Perdón, profe, en aplicar f, función c, el otro parámetro que le pasas i, ¿de dónde salió? Perdón. Esta i está acá definida arriba, que es var i int igual 5. ¿Y aplicar f es una función que estaba antes? Claro, si vamos atrás a la Sí, diapositiva. perfecto, no, era eso, porque me perdí y no entendía qué hacía aplicar f porque tenía dos parámetros. Disculpa. No pasa nada. Es esta que está acá. Es básicamente aplicarle al elemento que recibís por parámetro la función que recibís por parámetro. Y bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Si aplicamos esto al map, podemos hacer un map que me duplique los elementos de un input, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, un arreglo de 5 elementos, de números. Y en este caso, en vez de definir una función o en vez de escribir una función
en una variable, puedo pasar directamente por parámetro esta función anónima que va a hacer esta operación. Lo que sea que reciba lo va a multiplicar por 2. Y en este caso, como es map, le estoy pasando un arreglo de enteros. Y ese arreglo de enteros le va a aplicar a todos la función duplicar. Y me va a devolver un arreglo que tenga 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Y acá lo mismo, solamente que estoy definiendo en una variable esa función y la estoy pasando al map. Es exactamente lo mismo, solamente que esta función eleva al cuadrado me va a devolver 1, 4, 9, 16, 25. ¿Sí? Bien. Vamos más o menos a algunos ejemplos. ¿Sí? Si aplico la función pasándole una, por más de que este b esté acá, tengo un 35, acá un 45. Pensemos y analicemos un poquito qué está pasando acá. ¿Sí? En este caso estamos devolviendo una variable a y una variable b, 5 y 7. Estamos aplicando una función, o generando una función anónima, que la estamos guardando como función c, que hace b por x y recibe una x. Entonces, si yo aplico la función f, perdón, aplico f a la función c, vamos a borrar este ejemplo si no nos molesta, pasándole a como parámetro, ahí vimos que daba 35, pero veamos por qué. Estoy pasando a como parámetro, que es 5, entonces voy a aplicar la función c a 5. Entonces estoy pasando 5 como parámetro, va a ser b por x. X va a ser lo que sea que esté acá en A. Entonces 5 por 7 da 35. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Si ejecutamos en este ejemplo, redefinimos el valor de b. ¿Cuánto va a devolver la función? Hacemos el mismo proceso, donde A vale 5, B vale 7. Mi función anónima, B ahora vale 9, y aplico la función C a A. Entonces tendría que hacer B por A. B es 9 por 5, 45. Efectivamente nos da 45. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguieron en esto? Porque ahora vamos a ver por qué ocurre esto. Bien, de hecho ahí veo que pusieron 45, perfecto. Y veo que acá hacen... ¿Funciona? Bueno, no estoy muy seguro de qué significa eso. Pero así no me quedo corto de tiempo, seguimos. Vamos a hablar un poco de closures, que vendría a ser este B que está acá. Porque este B que está acá es raro, ¿no? Porque este B que está acá en realidad no vive adentro de mi función C, que acabo de definir acá, sino que vive por fuera. Vive en el contexto de este cuadradito. Así que si mi B vale 7, para la función va a valer 7, pero cuando modifique ese B, para la función va a valer 9. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque existen las closures. ¿Sí? En realidad, esa función es una closure, porque referencia a variables que están afuera de su cuerpo, pero dentro del scope. ¿Sí? En el caso que vimos recién, estaba dentro de mi scope la variable b porque está dentro de este cuadradito. ¿Sí? Entonces va a estar viviendo en memoria, y por lo tanto, si yo la modifico, voy a estar modificando el comportamiento de mi función c. ¿Sí? De hecho, acá lo aclara mejor. Es una variable fuera del cuerpo de la función anónima, pero está dentro de su scope. Va a estar viva mientras función c esté viva. Mientras esta variable esté viva, entonces b va a estar viva. Si yo la modifico, mi variable b, me modifico el contenido que tiene ahí, entonces voy a estar modificando el comportamiento de mi función c. Y esto es medio confuso. ¿Por qué esto me interesa? Bueno, hay casos en los que capaz yo tengo que modificar algo de mi contexto, de mi scope, y tiene sentido que eso modifique a mi función. A veces es bueno, y a veces no lo quiero. Si yo no lo quisiera, bueno, podría, en vez de dejar esta b acá, podría poner directamente, no sé, 7. ¿Sí? No tiene mucho sentido en este caso definir una variable aparte y usar esa variable dentro del scope de mi función anónima, si va a ser siempre constante. ¿Sí? Bien, acá otro ejemplo, ¿no? Tenemos una función que arma otra función. Entonces, esta armar función me va a devolver una función que estoy creando acá, anónima, que recibe un entero y devuelve un entero, y ejecuta la operación x por y. Esta y vive adentro del contexto de armar función. Entonces, mientras viva armar función, va a esta función devolver x por lo que sea que valía y. Entonces, para esta f,
voy a armar una función que me va a devolver una función que da un x, me va a multiplicar ese x por este 5. Es extremadamente confuso. Yo creo que la mejor forma de entender esto es practicándolo y haciendo cosas en un contexto que capaz tenga un poco más de sentido, porque esto a simple vista no parece tener mucho sentido. Habría que buscar ejemplos más prácticos en lo que esto se vea un poco mejor. Pero tratemos de hacer un pequeño seguimiento para ver si entendimos el tema. En este caso, tengo una función main, a la cual yo le defino una variable x que va a valer 7, y creo funciones, que entiendo es un arreglo de funciones, porque mi función de armar funciones devuelve un arreglo de funciones que reciben un entero y devuelven un entero. Y en este caso le paso un 7 como parámetro, que entiendo es la cantidad de funciones que me va a devolver. ¿Sí? Fíjense que en mi resultado es un slice de 7 elementos que contiene adentro solamente funciones que van de entero a entero. Y lo que hace es que para cada i, en un rango de el tamaño de este resultado, me está guardando una función que, dado i, le suma 1. ¿Sí? Entonces, cuando yo ejecute armar funciones para 7, ¿qué es lo que va a haber adentro de mi slice de funciones? Escucho ofertas. A ver, funciones, por supuesto, va a estar esta función. ¿Cuánto va a valer el i? Para cada uno de esos índices, digamos, de mis funciones. Sí, estamos de acuerdo que ponerle, no sé, primera iteración y vale 0, guardo en la posición 0 una función que no recibe nada y devuelve un entero, y ese entero es i más 1. I vale 0, entonces va a devolver 1. ¿No? Si yo hago esto ahora para el siguiente elemento, me guardo en el primer índice una función que recibe i y le suma 1, entonces hace 1 más 1, 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería mostrar en pantalla esta función si lo que hago es imprimir lo que sea que me devuelve la invocación de esa f? Sí, i más 1 es una forma feliz de pensarlo, pero acuérdate que mi función devuelve un número, así que no puede devolver i. Tenía que ser siempre un número. Digamos, esto me va a imprimir 7 líneas, eso seguro, ¿no? Porque tenemos 7 elementos en el rango de mis funciones. Cuando yo las invoque, ¿qué me va a devolver cada una de esas invocaciones? La primera, ¿cuánto me va a devolver? La segunda, ¿cuánto me va a devolver? La número 7, ¿cuánto me va a devolver? Y acá la propuesta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si dijeron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lamento informarles que están equivocados. ¿Por qué? Vemos que me está dando siempre 7. Chan. Magia negra. De hecho, es lo que dice la diapo. ¿Por qué ocurre esto? Y acá está la clave de, bueno, ¿qué tipo de función es esta función que estamos definiendo acá? Esta función anónima, como dice acá en el título, es una closure. ¿Por qué? ¿Qué variable está utilizando por fuera de su scope? Más bien, fuera de su contexto, pero dentro del scope de donde vive esa función. Lo dejo acá y no quiero revisar los comentarios para que me digan que hay una opción. Así pueden leer la función. Bien, usa i, entonces todas las funciones se queda con el último valor de i. Bien, va por ahí. ¿Sí? Como está usando i es un valor que vive adentro del scope de armar funciones, cuando yo invoque a esta función, el valor de i que va a tomar es el valor que esté definido de i. ¿Sí? Y no se evalúa en el momento en el que se crea la función, sino en el momento que se ejecuta. Entonces, como esto va a ser i en el rango de resultado, i va a valer 6. ¿No? Porque arranca en 0 y termina en 6. Entonces va a devolver 6 más 1 y va a devolver 7 siempre. Chan. Magia. ¿Qué pasa si hago esto?
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora estoy definiendo una variable copia que estoy definiendo dentro del scope del for. Entonces, y usando esa copia en vez de i, ¿no? Ahora te respondo bien porque devuelve siempre 7. Pero hasta ahora lo que nosotros estimamos o entendimos es que, bueno, el valor que va a tomar esta función anónima de i va a ser siempre el último, porque recién ahí es cuando nosotros vamos a ejecutar la función. Una vez que se terminaron de armar todas las funciones, se definieron todas estas funciones anónimas, en donde este i va a tomar el valor final de nuestra i. ¿Sí? Porque todavía no la invoqué. Esa es nuestra hipótesis. Ahora vamos a ver si esto es cierto. Si esa hipótesis que dijimos es cierta, ¿qué debería mostrar esto en pantalla? Estoy en esencia haciendo lo mismo, ¿no? Estoy definiendo una copia que va a valer i y estoy pasando esa copia por parámetro a mi función anónima. ¿Cuánto va a valer copia al final de armar funciones? Debería valer 7, correcto. En realidad debería valer 6. Y cuando sumarle 1 debería valer 7, lo que sea que devuelva mi función. Por lo tanto, que se debería mostrar por pantalla. Este es el clásico ejemplo del profesor que les cuenta todo el cuento y tiene todo pinta de que va a ser de una forma, pero en realidad no. Y efectivamente no. Que se va a mostrar por pantalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y podemos verificarlo acá. Bang Boom Sound Effect. Sí, literal, carita. Bien. Y entonces nuestra teoría como que se fue al demonio. Recién ahora, si logramos entender esto, podemos decir que entendimos closures. ¿Qué teorías se les ocurren que podrían llegar a ser la razón por la que esto se comporta de manera diferente? Necesito vacaciones. Bueno, acá va a empezar el 4 y no podemos ya necesitar vacaciones. Lo bueno es que esto es bastante niche dentro de todo. No creo que tengan mucha necesidad de usar esto, pero está bueno que lo sepan. Porque i vive dentro del for. En realidad copia viviría dentro del for, ¿no? O sea, viviría solamente dentro de este for. Y se iría repisando. ¿Sí? Uy, ya pasamos derecho a los bonus tracks. Pensé que había una explicación en la diapositiva. Pero sí. En esencia, la diferencia es que esta copia está viviendo solamente dentro del for y se está redefiniendo y repisando. A diferencia de antes, la i, que estaba definida dentro de la cajita de armar funciones. Entonces, iba a tomar el valor de armar funciones y al final, y en este caso, como la copia está definida dentro, en cada iteración va a utilizar el valor de copia. Magia de sirena. No sé Parece si- muy bizarro todo, pero esto se usa un montón, créanme. Yo que trabajo con Go todos los días es común. Quizás es un poco más avanzado de lo que vayamos a usar nosotros, pero nos pareció importante verlo de esta manera, porque si necesitábamos ver funciones anónimas, necesitábamos ver closures, si necesitábamos ver closures, necesitábamos mostrarlas de esta manera para que entiendan qué pasa. Es todo pedagógico, créanme. Y si algún día trabajan en Go y se cruzan con esto, se van a acordar de mí, por ejemplo, por lo menos. Cuando estén escribiendo el test de su función que arma funciones en la vida y intenten que esto dé 77777 y vean que no les da, van a acordarse que fue por esto. Van a acordarse de esta diapositiva. Sí. Pero sí, la diferencia es dónde vive copia y dónde vive i. ¿Sí? Como copia vive dentro de este for, entonces esta copia toma el valor para función en el momento en el que deja de existir ese scope. Hasta cuando se vuelve a correr otra corrida de for. Anyways. Bien. Por último tenemos algunas cosas de convenciones que no sé si estamos bien de tiempo. Creo que no, así que... Sí, vos dale, total, lo mío dura muy poco. Ok. Bien. Convenciones. Algunas convenciones que tiene el lenguaje. Por ejemplo,
Nada que ver a lo que estábamos hablando hasta ahora, pero tiene que ver con funciones, así que ¿por qué no? ¿Qué pasa si queremos hacer algo muy complicado? Ese algo complicado recibe una gran cantidad de parámetros. Bueno, la forma de escribirlo es de esta manera. ¿Sí? Esto es para evitar tener una línea extremadamente larga y por lo tanto que sea completamente ilegible, y lo ideal es mantener un parámetro por línea para que se vea bien prolijo. Y importante, está esta flechita acá, incluso desde antes, como una premonición. Importante siempre dejar esta comita, o sea, esta comita al final. ¿Sí? Por si quiero agregar más parámetros. Sí, si no, no compila. Directamente no compila, mira. Eso ya no lo sabía. ¿Sí? Es lo mismo acá en los structs, ¿no? Que tengo un valor n con una coma. Y acá, si tuviera un struct que tiene cosas adentro, lo mismo, siempre una comita al final. Si Un lo slice de structs, donde cada uno Eso. son. Bueno. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos? Bien. Más convenciones. Esto ya lo vieron un poco en los imports, que de hecho es el ejemplo que está acá. Ujú. Que si vamos a definir varias variables o constantes de esta manera, lo mejor es definirlas con el paréntesis en vez de escribir var, 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 y tenemos varias definiciones de variables de diferentes tipos a la vez. Bueno, var, paréntesis, y esas definiciones todas juntas. Tanto lo mismo para variables como para constantes. Y en los imports también. Sí, igual los imports creo que ya como que casi que medio los obligamos a hacerlo de esta manera, como venían implementados los tests de los TDAs, o los archivos de test de los TDAs. Pero esto es la convención que se usa, es decir, tener los imports entre paréntesis en lugar de importar varias veces. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. De algo que se me ocurrió haciendo el TP de la pila. Por ejemplo, cuando teníamos que hacer el tamaño inicial, que era estático, en C nosotros lo que hacíamos por ahí quedaba más prolijo poner un define, que acá en Go no lo dieron y lo intenté hacer y no compiló. Y pasa que el define de C vendría a ser el equivalente al const de Go, ¿no? Claro. O sea, el define de C lo usábamos como un const, pero un define es otra cosa. Un define es una instrucción al precompilador. Claro. El const es un const, ¿sí? O sea, es una variable que no cambia el valor. Y ok, ¿y lo podés definir afuera y global, todo? Sí, sí, sí. Ah, Eso está en las diapositivas, está en la primera clase sí, de diapositivas. Sí, seguramente está. A ver, por ahí. Igualmente, no lo... esta constante no es siempre global, depende de dónde vos la defines, ¿no? O sea, si este const lo definís al inicio del código, entonces va a ser global. Si lo definís adentro de una función, entonces va a existir solo dentro del scope de esa función. Listo. ¿Sí? Gracias. De nada. Y por último, bueno, cómo agrupar los imports, ¿sí? Lo ideal sería, si tienen que importar muchas cosas distintas, sería ordenar alfabéticamente y dejando una línea en blanco entre diferentes grupos que podamos encontrar de nuestros imports, ¿no? En este caso, tenemos imports de tipo Standard Library, Internet y local, ¿no? Utilsmat vendría a ser uno local, errors FMT vendrían a ser de la librería estándar y, bueno, de Internet los de GitHub, ¿no? Ordenarlos alfabéticamente y agruparlos separando líneas entre sí, ¿sí? Graciosamente, esto podría ser un ejemplo de ordenamientos no comparativos como los que vieron antes, si se quiere, pero nada, no me voy a ir tanto de tema. ¿No? Tenemos nuestro criterio, bueno, agrupar cuál es el primer grupo, criterio y demás, y después alfabéticamente. Pero bueno. Otras convenciones, si tenemos un struct que adentro tiene otro struct, bueno, entonces deberíamos definir primero ese parámetro del struct, o sea, ese atributo del struct. ¿Sí? Nuestra dirección tendría que ir antes que nuestro nombre y no al revés. Convencionalmente, esto les va a ser útil en las estructuras enlazadas que están a punto de ver ahora, probablemente. Quiero creer. Y finalmente, nada, esto que creo que ya lo hicieron o lo vienen haciendo en los TDAs antes, que en lugar de hacer append, tendríamos que siempre utilizar make cuando nos interesa crear un arreglo de un tamaño o un slice de un tamaño que ya conocemos, para evitar justamente tener que redimensionar de más. ¿Sí? Esto, si yo estoy asignando en un índice particular, va a ser siempre O de 1, entonces este algoritmo va a ser solamente un make, que va a ser O de n, y después todas las operaciones van a ser O de 1, mientras que acá voy a definir un slice y voy a estar haciendo appends, y los appends no siempre son O de 1, a veces hay que redimensionar y en esos casos ya no son más O de 1, entonces esto va a ser más eficiente que esto.
Porque nosotros manejamos cuándo se realiza la redimensión en vez de Go. Y fin. Unas convenciones y algunas... Bueno, ese bro tip que les Sí. va a venir bien en los TPs. Y bueno, cada cuatro vamos agregando más en estas diapos. Ujú. Ya no me gusta esta magia. Sí, estoy de acuerdo. Go hace cosas muy raras. La realidad es que te deje hacer estas cosas raras igual está bueno, porque te da más oportunidades de hacer diferentes cosas. El problema es que si no entendés del todo qué es lo que está pasando, como que esa magia pasa a ser negativa, ¿no? Porque no entendemos por qué las cosas se hacen de una forma y no de otra. En fin. Bueno. Si hay dudas, estoy. Y si no, pasamos al enunciado de cola, ¿no? Sí. El tipo de pila append podría ser O de 1 si siempre redimensionamos cuando sea necesario. La realidad es que ¿Cómo? acá está. Supongo que estás preguntando por usar append en la pila. Siempre y cuando vos manejes la redimensión, no debería haber problemas. Además que vos no sabes cuál es el criterio de redimensión de Go, me parece, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías Yo estar sí sé. seguro? O sea, Pero- sí, lo sabemos, existe, está documentado, o sea, seguramente lo dice en algún momento, en algún lado, pero la idea es que si es nuestro TDA lo podamos manejar todos nosotros, no dependamos de que Go al día de mañana cambie la forma de redimensionar de una pila, o perdón, de una regla, un slice. Más Y allá de eso también. además, sí, Perdón, continúa. no, que también, bueno, medio que me acabo de agarrar una ensalada de fruta en la cabeza, así que te dejo a vos, Fede. Ok, tranquilo. No, nos gusta hacer la redimensión a mano nosotros, no usar el append por dos motivos. Por un lado, sí, el append está muy bonito cuando redimensionas para arriba, pero para redimensionar para abajo igual tenés que hacerlo, ¿no? Porque no hay, los slices no tienen una redimensión para abajo. Entonces, igual habría que hacerlo. Entonces, no tiene mucho sentido hacerlo de dos maneras distintas según para qué lado esté yendo. Entonces, por eso pedimos que lo hagan de la misma manera. Y además, como decía Juan, y para tener el control nosotros, ¿no? O sea, sí, la implementación del append de Go es eficiente, seguro, pero igual nosotros nos gusta tener el control para decir, ok, lo hacemos eficiente también, pero como nosotros queramos, ¿sí? Con los ratios y números que nosotros queramos. Y si lo queremos cambiar, podemos cambiarlo. ¿Sí? Pues en la vida real, si quieres usar append, hace lo que quieras, ¿no? Pero nuestro punto es más pedagógico también por ese lado. Creo que el punto más relevante igual es lo que dice Fede, ¿no? Hay que redimensionar para abajo también y append no lo tienes. Bueno, ¿una pregunta más? Bueno, pasemos al tema. Estas ya fueron las últimas diapos igual de contenido del lenguaje en sí. Ya no hay más nada del lenguaje que tengan que aprender. Ya está todo. Ahora tienen que aprender los contenidos de la materia, ¿no? Que espero que igual ya los hayan estado aprendiendo. Más allá de eso, vamos a seguir con la clase de hoy. Por supuesto, nos quedan un par de cosas para hacer. Y lo primero que vamos a hacer, de lo que resta del segmento de hoy, es hablar un poco de la próxima entrega que tienen que hacer. ¿Sí? Hoy era la fecha de entrega del TDA de pila. Se imaginarán que hoy vamos a hablar de la próxima entrega. ¿Sí? Que si puedo compartirlo y me sale. Ahí va. Bien. Vamos a hablar un poco de teoría de cola. ¿Me perdí algo? Ah, no está. Leí todos los comentarios. Bien. Teoría de cola. ¿Sí? Fecha de entrega es el 17 de abril, que es el lunes que viene, o sea, hay poquito tiempo para hacerlo. Pero van a ver que es súper fácil. ¿Sí? Porque como ya hicimos la pila, van a ver que la cola es bastante parecida. Vamos a repasar un poquito rápido antes el concepto y qué significa, ¿no? ¿Cómo activar el puntero? Se me lo olvidó. Ah, con la L. Ok, me tengo que agarrar la L, ahora el coso. Ups, sorry. Ahí va, listo. Bien, te da cola, ¿no? O sea, ¿quién me explica en una frase, en una oración, cómo funciona una cola? ¿Sí? Si quieren lo pueden contrastar con cómo funciona una pila, por ejemplo. Quien tenga ganas de explicarlo. Me encanta, ya ni siquiera es una frase, es una palabra. Bueno, ni siquiera es una palabra, son siglas. ¿No? FIFO, ¿no? O sea, esta idea de first in, first out, donde nosotros una cola es una suerte de fila, ¿no? Donde el que primero llega es el que primero va a ser atendido, es el primero que va a salir, ¿no? O sea, tienen filas típicas en un banco o en lo que fuera.
y que es justamente la idea un poco contraria a la que veníamos haciendo con la pila, ¿no? Que era al revés, era el IFO, donde en la pila el último que entraba es el primero que salía, ¿no? Y justamente las colas en este sentido nos permiten justamente representar de manera bastante fehaciente estas filas que podemos llegar a necesitar hacer o representar de nuestros sistemas, ¿no? O sea, yo quiero hacer que en mi sistema tenga una fila de entrada para tal cosa, lo que fuera, puede ser una cola, ¿no? Que justamente es eso lo que vamos a usar. Creo que ya hablar un poco de la implementación también, porque Martín habla de esto, ¿no? ¿Se acuerdan qué convenía hacer? ¿No? O sea, hasta ahora veníamos implementando, por ejemplo, la pila la implementábamos de manera dinámica, nosotros, pero vimos también que se podía implementar de otras maneras, se podía implementar de manera enlazada también. La cola puntualmente, ¿cómo la vamos a implementar? ¿Por cuál de las dos alternativas, básicamente? Con enlazada, está bien, perfecto, ¿no? O sea, cola con vector, cola enlazada. ¿Por qué con cola enlazada y no una cola dinámica o con un vector? ¿Sí? ¿Cuál es la justificación de hacerlo de esta manera? La otra es re compleja. Es más fácil de encolar y desencolar, no necesitaríamos la reinvención. Bueno, técnicamente las tres son correctas, es verdad. Se complementan un poco las tres respuestas, así que está bien, me gusta. Sí, ¿no? De hecho, creo que cubrimos las tres bullet points que tengo acá, me encantó. Encolar y desencolar se vuelve muy fácil, ¿sí? La lógica es muy sencilla, uso solo el espacio que necesito. ¿Sí? Con el vector la puedo implementar también, ¿sí? Encolar y desencolar se vuelve ODN. Depende, puede ser, depende cómo lo implemente también, puede ser más eficiente también, pero la lógica se vuelve bastante compleja. ¿Sí? Esta idea de la cola del vector, que vimos que si empiezo a meter cosas de un lado y sacar del otro, se me empieza a shiftear para un lado, y después tengo que dar la vuelta sobre ese mismo vector y darme cuenta cuando me topé con el inicio y ahí redimensionar, o ir redimensionando, o sea, es bastante más complejo. Sí, justamente también por eso terminamos usando más espacio de lo que realmente necesitamos. Que de hecho también era un problema que teníamos con la pila, ¿no? Al usar una pila dinámica, cada vez que redimensionábamos teníamos un montón de espacio libre que no estábamos usando todavía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir con la implementación enlazada para nuestra cola y la cola que vamos a hacer puntualmente nosotros en esta materia, ¿no? ¿Cómo funcionaba la idea de esta estructura enlazada? Sí, muy sencillo. Lo voy a ir repasando muy rápido, es básicamente una sola diapo donde tenemos cajitas, ¿sí? Que se van encadenando una tras de otra con nuestros elementos, ¿sí? Vamos a tener un primero, un último, y básicamente vamos a meter de un lado y sacar del otro. No, estas flechitas lo que me permite es, o sea, mejor dicho, estas flechitas entre mis elementos, entre mis cajitas, y estas flechitas al primero y al último elemento me permiten fácilmente hacer estas dos operaciones. Meter algo nuevo por el principio y sacar lo más viejo desde el final, ¿sí? Porque literalmente tengo las dos operaciones, las dos flechitas que me apuntan a esos elementos. ¿Cómo va a ser nuestro struct de cola enlazada? Bueno, simplemente esto, ¿no? Vamos a hacer una cola genérica, por supuesto, que va a tener dos punteros, ¿sí? A estas cajitas, que a partir de ahora los empezar a llamar nodos, ¿sí? Nuestro nodo, en este caso, nuestros nodos cola, que también van a ser genéricos, ¿sí? Y todo eso es la estructura interna de nuestra cola. ¿Sí? Ya no tenemos vector, no tenemos cantidad, capacidad, no tenemos nada de eso. Solamente tenemos dos punteros. Y con esos dos punteros vamos a construir todo el resto. ¿Sí? Hablando un poco más internamente, ¿no? ¿Qué son estos nodos que teníamos recién? ¿Qué tienen estos nodos de nuestra estructura enlazada, particularmente? ¿Cómo están compuestos? Por structs. Bueno, sí, o sea, el struct es el que me lo define, ¿no? Pero ese struct adentro que tiene definido. Una llamada a sí mismo. No exactamente. Me gusta más lo que me dicen por el chat. Va a tener un dato y un puntero a otro nodo, ¿sí? Al próximo, al siguiente. ¿Sí? Estos nodos en sí son cajitas. No son los datos en sí mismos, ¿sí? Lo que va a hacer es va a contener el dato que nosotros queremos guardar y esta referencia al próximo nodo, ¿sí? Esta es la que me da la idea de que es enlazado. ¿Sí? Son los nodos los que se conectan entre sí, los que saben quién es el siguiente, los que saben cómo es la secuencia.
La cola en sí lo único que sabe es que hay un primero y que hay un último. Y le importa, por supuesto, que se mantengan que el primero apunta al primero y que el último apunta al último, ¿no? O sea, va a ser uno de nuestros invariantes, justamente. Pero más allá de eso no sabemos nada, no sabemos cuántos nodos hay en el medio. No sabemos qué datos tiene. Cada nodo es el que va a saber su dato y va a saber su próximo. ¿Sí? Si yo quisiera ver cuántos elementos tengo, no tengo una forma fácil de hacerlo. Tengo que ir nodo por nodo preguntándole, ¿tenés siguiente? Sí, ok, dame tu siguiente. ¿Tenés siguiente? Sí, dame tu siguiente. Y así hasta el final. ¿Sí? No me queda otra más que hacer eso. Porque nadie tiene toda la información. Como dijimos recién, este es un nuevo struct, ¿sí? Que es el nodo cola, que va a tener, vamos a tener nuestra funcioncita para crearlo, ¿sí? A la cual le vamos a pasar un dato. Sí, lo vamos a poder crear. También lo podríamos crear pasándole un dato y el próximo ya directamente. No veo por qué no. Sí, pero la estructura interna va a ser algo así. ¿Sí? Tenemos un dato y tenemos un próximo, ¿sí? Que es el otro nodo. Y no mucho más que eso, porque lo que nos interesa es simplemente crearlo y después conseguir el dato que tiene y el próximo, pero eso lo podemos hacer directamente con los campos que tenemos acá. ¿Sí? Así que no vamos a tener que hacer mucho más nada que esto. Y como les decía recién, acá pusimos solamente el dato, pero tranquilamente la función de crear podría recibir el dato y el próximo. ¿Sí? Porque les va a pasar muchas veces que van a querer crearlo ya con el próximo incluido. Entonces se pueden ahorrar un paso y hacerlo todo en uno. Bien. Por defecto, ¿no? O sea, volviendo un poco puntualmente en Go. Si yo creo un nodo, ¿cuál va a ser su nodo siguiente? Si no le pasó ninguno. Me encanta que me respondieron un montón. Sí, nil, exactamente, debe ser el nulo. Podemos hacerlo justamente porque tengo un puntero, sí, por eso es importante tener el puntero. Como toda estructura, ¿cómo se decía? Autorreferenciante, ¿sí? Un nodo tiene un nodo, ¿sí? Y si esto no fuera un puntero, tendríamos el problema que tuvimos hace un par de clases con el padre y los hijos, y que tenía que definir el padre y era infinito, ¿sí? Se debía tener un out of memory error. Fede, Sí, te puedo hacer una consulta, es de estructuras y de generics. sí. ¿Por qué tiene que estar en la declaración el TN entre corchetes? El de Sí. arriba de todo, el del nombre. Ujú. Porque lo que estamos diciendo es justamente, che, este nodo que te voy a crear, yo le voy a querer poder guardar cualquier tipo de dato. Porque si yo acá no le definiera este T, este dato tiene que tener un tipo concreto, Ah, ok. ¿no? Entonces le digo, bueno, pará, vamos a hacerlo genérico, vamos a ver que pueda ser cualquier tipo, ¿sí? Entonces este T va a ser cualquier tipo, y cuando yo cree el nodo, le voy a decir, ok, este nodo que estoy creando va a ser de tipo, no sé, entero, o este nodo va a ser de tipo string, o lo que fuera, Perfecto. ¿sí? Depende de lo que yo Y quiera hacer. solo lo tenés que aclarar si lo haces genérico. O sea, si yo tuviera un dato que sea int y hago todo con int, que sería, no estaría bueno, pero bueno, si lo hiciera así no hace falta poner eso. Claro, obviamente no sería falta porque tu estructura no sería genérica, pero Listo, perfecto. como ya vimos, funcionaría solamente para enteros, no hay nada más. Vale, gracias. Bien. Ahora vamos a las primitivas, ¿sí? O sea, al momento de descargárselos, igual que todos los TDAs, van a que dice con enlazada, ¿sí? Van a tener los archivitos de siempre, no hay nada muy nuevo, ¿sí? El TDA en sí mismo tiene las 4 primitivas que, como ya vieron, ya saben, son prácticamente las mismas que las de la pila, ¿no? Está vacía, a ver, primero encolar y desencolar, ¿sí? Acá es prácticamente lo mismo que ya venimos haciendo. Vamos a repasarlas muy rápidamente, ¿sí? Además de las primitivas, por supuesto vamos a tener la función de crear nuestra estructura. Al crear la estructura, le pasamos el t-any, es decir, que va a ser genérico de este tipo, ¿sí? Una pregunta. Sí. ¿Hay una forma para poder crear la cola sin necesidad de preguntárselo a Bárbara? ¿En qué sentido? O sea, o sea, Por ejemplo, cuando estamos en la parte de los tests, es la ujú, parte de Bárbara, digamos. sí. Ahora, vos no podrías decir, bueno, encola esto sin que tenga que antes crearla. Pero, o sea, no tiene mucho sentido lo que me estás diciendo, porque ¿dónde lo encarás si nunca lo creaste? Claro, o Me siento medio sea, mareado. que en la parte de Alan, Sí. ¿cómo se llama esto? Verifique si existe o no existe antes la cola en este caso, para así crearla. Para así crearla, pero
O sea, hay un problema conceptual ahí, porque si no tenés algo que creaste, ¿dónde lo chequeas? Claro, buen ¿Entiendes? punto. Sí, sí, sí. Porque si nunca lo creas, si tenés un puntero a eso, tenés nil. Y nil no puede hacer nada. Y si no tenés un puntero, literalmente lo tenés que crear, porque si no, no lo puedes tener. Entonces, no tiene mucho sentido. Claro, no ya sé nada. Puedo hacer otra pregunta con eso, porque Sí. por ejemplo, en Go sí podía pasar que le pases que en alguna parte de tu implementación a la función le pases algo que es nil, por alguna cuestión, Ujú, sí. y yo ponerle en pila lo fui verificando con un if. O sea, si me pasaste algo que no es una pila, entra en pánico, esto no es una pila, o fuera de rango, lo que sea. Ok. Pero acá creo que ni siquiera compilaba en Go. No Ni compilaba. siquiera compilaba o te saltaba error o algo así. eh, Como, che, me pero tenés que ¿qué no pasar. compilaba puntualmente? No, no me acuerdo cuál era el error que me saltaba. Creo que Ah, no me saltaba un error o algo así. ok. Em, bueno, si querés, Igualmente después yo lo lo vemos, hice porque no porque estoy entendiendo siempre bien el que... problema. Ok, listo, dale, no hay problema. Ok, Perdón. tranqui. Para terminar de repasar esto, que ya nos queda poquito tiempo. La función de crear nuestra estructura, sí, siempre nunca vamos a hacer una cola corchete sin instanciar el struct, siempre vamos a usar todas estas funciones. Para este TDA y para todos los TDAs. Sí, después las 4 primitivas que ya conocemos. Sí, está vacía, a ver, primero son iguales que las que teníamos en la pila y en colar y sin colar van a ser las únicas nuevas que vamos a hacer. Sí, la función de crear, va a inicializar el TDA, va a inicializar los punteros necesarios, que son la estructura interna de nuestra cola, como ya vimos. Sí, que vamos a tener los dos punteros, el primero y el último. Si la cola empieza vacía, estos dos punteros, ¿sí? ¿A dónde van a estar apuntando? No tengo elementos. Anil. Anil, muy bien. O sea que básicamente cuando la creamos no tenemos que hacer mucho, ¿no? De hecho no tenemos que hacer prácticamente nada. Está vacía, obviamente devuelve true si la cola está vacía. Pero primero, sí, va a devolver el próximo valor de desencolar. Sí, pero igual que en la pila no lo desencola, simplemente lo vemos. Y por supuesto, si está vacía e intentamos hacer un ver primero, vamos a levantar un panic. Estas son las primitivas que no modifican la cola. ¿Sí? Por otro lado, todas las primitivas que sí la modifican. Encolar, por supuesto, va a recibir un valor por parámetro, que es el que vamos a encolar. ¿No? Si esta es nuestra cola, vamos a recibir el nuevo parámetro que vamos a encolar y vamos a poner al final de nuestra cola. Donde final es relativo, ¿no? Porque depende de cómo manejemos nuestros punteros de primero y último. A veces el final va a ser el primero o el último. Depende de ustedes cómo lo nombren, ¿no? Fíjense que tiene más sentido semánticamente. Obviamente tiene más sentido llamar a este el último y a este va a ser el primero primero. Pero bueno, piénsenlo un poco si quieren. Nada, muy raro, sí. ¿Qué vamos a hacer cuando encolamos? Sí, acá no lo escribimos, pero nosotros tenemos los dos punteros, ¿no? Entonces vamos a tener que actualizar el puntero correspondiente, ¿sí? A este nuevo coso que ingresamos, es decir, necesitamos crear un nuevo nodo para este nuevo elemento. Ese nuevo nodo ahora va a ser el primer nodo de nuestra cola, pero además tenemos que engancharlo con el resto, ¿no? No se olviden de esa parte, ¿sí? Cuando encolamos algo nuevo, tenemos que crear un nuevo nodo y además engancharlo con lo que ya teníamos. Donde este blanquito de acá sería el primer nodo que teníamos antes, ¿no? Si este es mi primero y quiero meter algo nuevo, voy a enganchar este con lo que tenía y ahora este va a ser mi nuevo primero. Similarmente pasa algo así, ¿no? Cuando desencolo, si saco este de acá, lo saco de acá, y si tenía el último apuntando acá, ¿qué pasó? Fíjense, nadie me venía dudando hasta ahora, pero ojo, cuando hagan esta estructura, ¿sí? El orden y la dirección de los nodos, de cómo los enlacen, básicamente, ¿no? Porque si este es mi puntero a mi último nodo, ¿no? Supongamos eso, este de acá es el que yo quiero sacar, y los nodos van apuntando hacia adelante, si yo saco este, ¿cómo hago para acceder al anterior? No podría, ¿no? O sea, tendría que ir uno por uno de vuelta desde el principio y chequeándolo. O sea, sería ineficiente, no sería O de uno la operación de desencolar.
¿qué tendría que hacer para poder desencolar en node 1? En vez de ir apuntando hacia este lado. Y tendrías primero que cambiar, ir al siguiente. O no, pues tenés que buscar. Ah, no sé. Claro, es que quiero el complicado. anterior, no el siguiente, ahí está el problema, ¿no? Como me dicen ahí, claro, en vez de guardar las flechitas en esta dirección, donde este es el primero, y este es el siguiente, y este es el siguiente, bla, 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 hasta el último, ¿por qué no guardarlas al revés? ¿Sí? Donde, si imaginamos las flechitas a dar para otro lado, ¿sí? Yendo para este lado, para acá, donde ahora cuando yo desencolo, voy a sacar este, y tengo la referencia al anterior, que sería el siguiente a desencolar, ¿no? Ahora literalmente nodo.prox va a ser el próximo a desencolar, ¿sí? Que es esta segunda persona de acá. Entonces, en vez de apuntar hacia la derecha, voy a apuntar hacia la izquierda. Y eso me cambia el encolar, porque ahora cuando metí a este de acá, lo que tengo que hacer es que este, que es el que ya tenía, apunte al nuevo, ¿sí? Y este nuevo va a apuntar a null, a nil. Pero entonces es el mismo problema, ¿o no? Ahí no hay problema, porque al desencolar ya vimos que eso de 1, porque este lo saco y ya tengo la referencia al siguiente, entonces no tengo problema. Y este cuando lo ingreso, también es O de 1, porque yo tengo referencia a este, que es mi primero / último de mi estructura enlazada. Entonces, como tengo un puntero a este, apuntar a uno nuevo es O de 1, ¿sí? Que va a ser este nuevo de acá. Y este nuevo va a ser el nuevo último / primero. Ah, ok. ¿Sí? Se los decimos así, no se los hemos servido para que lo piensen un poco, pero les va a pasar que si no pensaron esto bien, les van a chocar con este problema que les decía recién. Nada, acuérdense de esto cuando vayan a implementarlo, ¿sí? Ojo, acuérdense de dar vuelta a las referencias. Me olvidé de la animación. Por supuesto, si no hay elementos, o sea, si está vacía, levantamos un panic. Ahora bien, pruebas. Sí, test. ¿Qué test podemos hacer? A ver, hagamos un brainstorming rápido. Tírenme ideas. ¿Qué podemos probar? Podemos probar los panic, muy bien. Apilar muchos elementos, tipo prueba de volumen, sí. Pruebas con coso vacío, sí. Que el vacío devuelva lo que tiene que devolver. Apilar y desapilar, que se cumpla el invariante, perfecto, sí, esto es de lo principal que hay que probar, ¿sí? Cuando apilamos y desapilamos en orden, digo, encolamos y desencolamos en orden, que sea en el orden que nosotros esperamos, ¿sí? Todo eso que listamos acá. No son tantas, pero al mismo tiempo es muy parecido a lo que ya venimos haciendo, ¿no? Entonces, en teoría, si agarran las pruebas que hicieron para pila y cambian todo por cola, obviamente teniendo en cuenta el orden de los elementos, ¿no? Que queremos chequear, debería ser más o menos igual. Entonces, hacer las pruebas si hicieron bien las pruebas de pila, hacer las pruebas de cola les debería ser muy sencillo. Y eso es todo. Sí, TDA. Uy, no hay última. Bueno, esta es la última diapositiva. Este TDA es bastante sencillo. Sí, no hay mucho más que comentar. Son solo 4 primitivas y la función de crear. ¿Sí? Bien. Pasé un poquito de tiempo. Espero que no joda mucho. Todavía nos queda un rato. Sí, la idea es hacer algún ejercicio en este rato que nos queda. Sí, algo un poco más práctico de lo que venimos mencionando este último rato. Bien. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a eso. Bueno, perfecto. Pasemos a eso. Voy a dejar de compartir. Buenas. Ahí está Eliana. Listo. A ver, comparto y por las dudas dígame si se ve bien. Ok, por las dudas se ve. Sí, te dicen que sí. Ok, buenísimo.
Bueno, estos ejercicios van a ser para invertir una pila y una cola. Así ya de pasos salen con algo de la cola más practicado y quizá les resulta más sencillo la implementación. El primero es dar una pila, hacer una función que invierta sus elementos. Como es una función, ¿de qué lado estaríamos? ¿Del de Alan o del de Bárbara? Ok, sí. Estamos del lado de Bárbara porque no podemos acceder a la estructura interna. Entonces solo podemos usar las primitivas de la pila. ¿Alguna idea de cómo podemos empezar? Bueno, la pila viene por parámetro, así que ya estaría creada. No sé si se están refiriendo a otra pila. Ok, sí. El tema de la pila auxiliar es que si bien al apilar todo en la otra pila va a quedar invertida, la idea es que quede todo invertido en esta pila. Entonces, en cuanto saquemos las cosas de la nueva pila, vamos a volver al mismo estado en el que empezamos. ¿Sí se entendió eso? Ok, sí. Con una cola va a servir, porque de hecho lo que hace la cola es todo lo opuesto a lo que hace la pila. Entonces, ok, ¿y qué hacemos ahora que tenemos una cola? Ok, buenísimo, sí. Ok, a ver qué están diciendo. Ok, sí, funcionaría como un while, pero bueno, dado que Go no tiene whiles, sería un for. Ok, ¿alguna duda del ejercicio? Porque los que participaron bastante bien lo sabían, pero quizá quedó alguien con alguna duda. Ok, buenísimo. Pero una consulta. Sí, Si vos de la pila, que primero salen los últimos elementos, lo pones en una cola y después esa cola lo volvés a poner en una pila, estás poniendo todo de vuelta en el mismo lugar porque sacás primero los últimos elementos, los pones en una cola y en la cola vas a sacar primero los primeros elementos que pusiste. Entonces van a salir primero los últimos a apilarse en la pila. No sé si me expliqué bien. sí, a ver, mira. Te Lo quedé pongo con- acá a ver si quedó más claro. Supongamos que tenemos una pila 1, 2, 3. Van a salir de forma 3, 2, 1, que es la idea que queremos que quede en la pila. Cuando supongamos que esto es una cola y que lo saquemos, va a quedar igual 1, perdón. Va a salir primero el 1, después va a salir el 2, después va a salir el 3. Y si a medida que lo vamos sacando, lo vamos poniendo en la pila, va a quedar inverso como lo teníamos originalmente. No sé si con eso quedó Sí, bien. te pido disculpas, me confundí y no lo vi bien. No, no pasa nada, es normal.
Ok. Quizás conviene hacer los pasos de lo que Sí, estamos de haciendo, una. ¿no? Sí. No sé si está bien alguna más. Si necesitan que lo No, una explique. cosa creo que es de un error tipeo. ¿No sería cola guión bajo auxiliar? Sí, No, así no. es. Ok. Entonces, sí. Ahora, un segundito, Oli. Yo quería hacer un seguimiento. Por ejemplo, con los elementos que viste recién, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 en la pila. Hagamos un seguimiento con el código que acá escribimos para que veamos por qué queda invertido, ¿no? Finalmente. Ok. Si esto es una pila, este es el último. Entonces, cuando vayamos desapilando, sale el 3. Después va a salir el 2. Después va a salir el 1. Si a medida que los vamos sacando, los vamos poniendo en una cola, este sería el primero. Y este sería el último. Si los vamos sacando y los vamos apilando, va a salir el 3. Después va a salir el 2. Y después va a salir el 1. La cola se vació y ya tenemos la pila invertida. No me acuerdo quién lo había preguntado, pero ahora se ve mejor. Ahora cuando hagas un desapilar de la pila, vas a sacar el 1 en vez del 3, que es justamente lo que queríamos hacer. Ahora está efectivamente invertida a como estaba originalmente. Sí, sí, yo había preguntado y sí, simplemente me había confundido porque yo lo hubiese hecho un arreglo. Igual no se me había ocurrido la de la cola, entonces me confundí. No está mal. Lo que vamos a hacer generalmente, porque la realidad es que con un arreglo podemos representar una pila, una cola, podemos hacer cualquier cosa. ¿Sí? Entonces pierde un poco la gracia. Lo que estamos haciendo en el fondo justamente es usar una cola, ¿no? Porque lo único que estamos usando de eso es meter por un lado y sacar por otro. Sí, y en ese orden. No queremos acceder a ningún índice en particular, no queremos hacer nada más que eso. Entonces, efectivamente, estamos usando una pila. Entonces, en todos los ejercicios donde tengamos que hacer algo así, va a ser importante, y les vamos a pedir, de hecho, que utilicen las estructuras correspondientes, ¿no? O sea, si están usando un arreglo con algo que debería ser una cola, bueno, tendrían que usar una cola. Lo mismo si es una pila, ¿no? Si están usando un arreglo para invertir en vez de usar una pila, va a estar mal. ¿Sí? Porque queremos que usen las estructuras correspondientes para los casos correspondientes. Además, porque si usan un arreglo, seguramente se termine comportando como una cola. Ujú. Pero como el arreglo no tiene todas las primitivas de la cola, quizá terminen codeando cosas que ya son de la cola y se van Claro. a complejizar más de lo que es. Ujú. También. Ok. Sí, ok, sí, si fuera una pila invertida aparte, sí. Pasan esto a una pila nueva y ya está. El tema de eso es que la pila original quedaría vacía. Y si, bueno, quisieran mantener la pila original, habría que hacer otra cosa en lugar de simplemente pasarla a otra pila. No sé si con eso queda claro. Ok, perfecto. Ok. Sí, Eh, perdón, ¿puedo agregar algo? Fíjate, William, que usualmente cuando queremos crear algo nuevo, estas estructuras, cuando hacemos una función, digo, tenemos que igual desapilar todos los elementos, digo, sacar todos los elementos y ponerlos en otro lugar. Sí, o sea, nunca vamos a poder hacer esto de eh, esto, como que sí o sí tenemos que sacar todos. De hecho, muchas veces lo que nos piden es que la estructura quede en el mismo formato original, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, la función que retorne una pila con los datos de otra pila invertido y que la original quede en el mismo orden. Sí, les dejo a ustedes cómo hacer, por ejemplo, ese caso, ¿no? Una función que retorna una pila invertida y que el original mantenga el mismo orden, como si no hubiera pasado nada. está, ok. Bueno. Ahora el ejercicio es lo mismo, pero en lugar de querer invertir una pila, vas a querer invertir una cola. Lo mismo, estamos del lado de Bárbara, porque lo que se pide es una función, y lo mismo, tampoco se puede acceder a la estructura interna.
¿Alguna idea? Ok, perfecto. Ay, perdón. Ok, ¿qué está haciendo? Tenemos la cola, que supongamos que es lo mismo. En donde el primero vamos a decir que es este y el último es este. Y va a desencolar y va a hacer lo mismo en la pila. En donde el tope va a ser el 3. Y al ir encolando va a salir el 3. Y después el 2. Y después el 1. ¿Alguna duda? Si necesitan lo repito, quizá lo dije rápido. Ok. Buenísimo. Ahora es lo mismo. Pero en lugar de que sea una función, lo que vamos a hacer es una primitiva. En este caso estaríamos de qué lado. Ok. Bien. Lo que significa que podemos acceder a la estructura interna y puede dar alguna simplificación a la forma de resolverlo. Tenemos la estructura de la pila. Así resulta más sencillo, no tienen que acordársela. ¿Cómo empezarían? ¿O qué harían? Ok. Voy a escribir un poco, a ver si sirve. Supongamos que tenemos una pila. Ok, una regla auxiliar. Al estar accediendo a la estructura interna, sí, se puede hacer in place, lo que resulta más sencillo. Porque, de hecho, no necesitamos arreglo auxiliar porque ya tenemos un arreglo que son los datos. No sé si está claro porque no el arreglo auxiliar. Ok. Entonces lo que queremos hacer es que quede... Lo que se puede hacer es exactamente ir swapeando. Cuando tenemos el primero, lo vamos a cambiar por el cuarto. Va a quedar estos dos de la misma forma. Y después vamos al siguiente. Y lo tenemos. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda? Ok. Entonces sería...
Ok, una consulta ya que estamos. ¿Dónde creen que sería? ¿Hasta la cantidad o hasta dónde? Ok. Si lo hacemos hasta cantidad, va a pasar esto. Lo vamos a invertir y después lo vamos a volver a invertir y vamos a volver a quedar en lo mismo. Acá hicimos el 4. Llegamos hasta acá. Después queda 2, 3 y el 1. En la siguiente iteración vamos a hacer el 4. Vamos a cambiar el siguiente. Llegamos hasta acá. Entonces llegamos hasta la mitad. Porque de volver a hacerlo, lo que va a pasar es que otra vez volvemos a invertirlo y el invertido es el original. Vamos a hacer sobre 2. Quedó algo feo por el tamaño de la presentación. Después se los voy a dejar prolijito. Un slice. Pero ¿por qué un slice y con un swap? Por lo menos yo lo veo más cómodo como con un swap. No. Mira, ahí me estoy perdiendo porque no estoy tan cómoda con Go. Así que no sé si, no te puedo decir bien si funciona o no. Pero no lo veo como que valga porque te vas a complejizar más de lo que es. Claro, yo porque recuerdo de Python que era, vos podías hacer el slice con paso -1, entonces lo dabas vuelta. Sí, pero acá no tenés eso. Los slices de Go son solamente un puntero a un principio y un fin. En Python Claro, es y otra no se cosa. pueden invertir los punteros en código slice de Python, digamos, de Go, digo. No, pues tenés un vector en el medio, o sea, tenés datos concretos y tenés un pedazo de memoria que empieza en un lado y termina en otro lado. O sea, y eso es lo que vos tenés. O sea, por más que cambie los punteros, o sea, no te sirve. O sea, sigue empezando y terminando en el mismo lado. Claro, lo entiendo. Ok. ¿Alguna duda? Si necesitan algún seguimiento otra vez o algo. Ok, buenísimo. Ahora, lo que queremos hacer es lo mismo, pero en este caso es con la cola. Nuevamente estamos del lado de Alan. Y lo que tenemos es la cola enlazada, no es un arreglo como en el caso de la pila. Lo que estamos buscando es que se inviertan las direcciones. Y además que se invierta el último con el primero. Debería ser que... no. La idea es hacerlo en place, porque primero se puede, no es muy complejo, y además te evitas ocupar espacio de más durante la inversión. Si tuvieras una cola muy larga, no tendría sentido estar ocupando espacio de más cuando se puede hacer en el lugar.
Lo que habría que hacer sería, volviendo al original, en general lo que piden es con las TDAs que se implementan, porque de la misma forma en la que una cola se manda a hacer de forma enlazada, y termina siendo más práctico y mejor en complejidad, va a pasar lo mismo con los ejercicios, que seguramente terminen siendo mejor en complejidad con una cola enlazada en lugar de dinámica. En el caso de que sea al revés, no va a agregar mucha dificultad al ejercicio en sí. Corríjanme si que me equivoco, pero para las primitivas o funciones, si es función, no cambia nada. Y si es primitiva, no debería ser mucho más difícil. Ok. Sobre el ejercicio. Supongamos que empezamos en A y lo que queremos es que A apunte a nil, porque, bueno, si está el primero va a quedar siendo el último. Y lo invertimos directamente. Lo que va a pasar es que vamos a perder el puntero B. Entonces, lo que primero tendremos que hacer es tener un siguiente que sea B. Entonces, ahí se puede cambiar el punto. Aquí en la punta A, vamos a ir a B. Vamos a agregar un actual, así es más sencillo. Terminamos con A, después vamos a ir a B, que es nuestro siguiente. El siguiente de B es C. Entonces vamos a poder cambiar aquí en la punta B, que es A. Vamos a ir al siguiente, que es C. El siguiente es C no hay, es nil. Vamos a poder cambiar ahí. El siguiente es C. Al final tendremos que ir a la estructura de la cola y cambiar el primero por el último. No sé si es claro. Creo que me trabé un poco, quizá necesiten que lo vuelva a repetir. Ok, lo vuelvo a hacer. Así queda bien claro. Ok, empezamos en A. Ok, buenísimo. Vamos a tener que guardarnos los nodos para empezar. Así que vamos a decir que el nodo actual es el primero. En principio, ok. Iterar hasta que el siguiente sea nil y con los punteros utilizar las referencias. Sí, sería eso. Nos vamos a guardar el anterior. Ok,
porque el anterior sería el que va a salir después. No. Sí. Entonces hacemos... Vamos a iterar hasta que el nodo actual sea nil. En tal caso terminamos. Y nos guardamos el siguiente. Para que nos guardemos el siguiente podemos cambiarle al actual. Vamos a cambiar el nodo anterior. Y actualizamos el actual. Ok. Igualmente voy a hacer un seguimiento después de esto, así queda bien. Y va a haber que soplar el primero con el último en la estructura de la cola enlazada para, bueno, que se pueda terminar de invertir. A ver. Ok. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos el actual, que es el primero. Sería en este caso A. Y el anterior, que por ahora no sabemos quién es. El actual no es nil. Entonces el siguiente va a ser el siguiente de A, que sería B. Entonces A ya le podemos actualizar su siguiente. El anterior es el actual. El actual es el siguiente. Otra vez lo mismo. El siguiente es el siguiente del actual, que sería C. Cambiamos las referencias. Cambiamos el anterior. Cambiamos el actual. Vamos a cambiar el siguiente, que es nil. Se vuelve a cambiar la referencia. Ahora ya podemos hacer que el siguiente C es B. El anterior es el actual. El actual es nil. Y terminamos la iteración. Luego se cambia que C va a ser el primero y A va a ser el último y ya estaría. ¿Alguna duda? Ok. Buenísimo. Esta forma de iterar, digamos, esta estructura enlazada es la que vamos a usar en casi todos los ejercicios. ¿Sí? Todos los ejercicios que tengamos que hacer una primitiva, por supuesto, de nuestro TDA enlazado, vamos a hacer algo parecido a esto. Sí, así que es buena idea ir aprendiéndoselo bien para saberlo bien y tenerlo bien incorporado, porque lo vamos a usar todo el tiempo. Todo el tiempo.
Ok, si ya está claro, ya que estamos, ¿cuáles serían los órdenes de complejidad, tanto de las funciones como de las primitivas, para invertir las pilas y las colas? Ok, bien. Sí, sería ODN para todos. A ver, vamos a ir a cada una. En el caso... Y sí, ¿qué sería ODN? ¿N siendo? Bueno, ok, la cantidad de elementos. Sería la cantidad de elementos y no de nodos, porque si bien en la cola vas a tener un nodo por cada elemento. Cuando seas bárbara, si te dicen que eso de n siendo n la cantidad de nodos, bárbara no vas a saber qué son los nodos. No vas a saber cómo está implementada la cola, o si fuera la pila hecha con nodos. Así que sería O de n siendo n la cantidad de elementos. En los primeros es fácil porque hay un for y es por cada elemento. Se vuelve a repetir. 2 O de n se descarta la constante y sigue siendo O de n. Esta es lo mismo. Acá estamos swapeando, si bien es la mitad, es O de n sobre 2, lo mismo. Se va a descartar la constante y sigue siendo O de n. Y en el último es un for por cada elemento, así que sí, en todos los casos es O de n, siendo n la cantidad de elementos. ¿Quedó claro para todos? ¿Y por qué es elementos y no nodos? Ok, buenísimo. Entonces, eso sería todo y nada, espero que les haya quedado bien claro. La ventaja de ser primitiva es que es in place. Sí, es in place, te ahorras espacio. Y en algunos casos, en este caso no, porque fue n igual, pero en algunos casos con algunos TDAs puede pasar que in place tenés más facilidades y que se pueda llegar a reducir la complejidad. Otra vez, es en algunos, no es en todos. Y si se podría guardar la estructura para hacerlo lineal, ya es lineal, así que sobre lo de guardarlo en la estructura serían las funciones, porque no hay otra. Y, ok, para hacerlo constante. No. No, porque para invertirse sí hay que pasar por todos los elementos. Sería muy mágico si se pudiera hacer de forma constante. No digo, si te guardas en la estructura la cantidad de elementos que tiene la cola, por ahí podrías saber cuál es el largo sin necesidad de tener que iterar. Es que de todas formas hay que iterar para ir actualizando todos los punteros al próximo. La forma de hacerlo de uno sería si la estructura de la cola fuera diferente. Si tuvieras una cola doblemente enlazada y agregás más atributos, sí, pero lo mismo, estás agregando más cosas a una cola que realmente no lo necesita. Tendrías que tener los enlaces tanto al siguiente como al anterior, cosa de no moverte por todos los elementos, actualizar el último y el primero, y tener alguna forma para decirle a las funciones que sepan a cuál de los dos apuntados ir. Sigue siendo complejo y sí, podrías hacerlo constante, pero a costa de complejizar toda la cola no es realmente, al menos yo no lo veo realmente conveniente, a menos que estés invirtiendo cada rato. No sé si quedó algo más o si quedó algo para corregirme. No, estamos. Nada, eso es todo.
creo que podemos cortar la grabación ya. Perdón que nos demoramos un poquito más. Pero bueno, espero que igual les haya servido todos los ejercicios que hicimos y todo lo que vimos antes también.